Bueno, es sin duda un hecho inédito que un exministro, flamante exministro de Economía, reúna tanta gente, pero además hay cosas sustanciales de lo político y de lo comunicacional. Gabriel Mariotto, sos un hombre de ambos que reúna sectores, y no para que lo puteen. Eso, o sea... No, claro, justamente, ¿no? Sí, esas plazas sí son la historia de la Argentina, las otras, pero Gabriel. Bueno, muchas cosas, muchas cosas, porque nosotros somos peronistas, jugamos una elección donde perdimos por un punto, entonces cuando está cerca es peor todavía. Mucho peor. Y entonces, realmente yo coincido con Willy Cohen, a mí me gusta más que Axel esté en el Ministerio de Economía que en la plaza. Comparto con... No sé si a él le gustaba más, dijo que era otra cosa, pero... No, pero bueno, pero yo lo tomo y lo fuerzo. Entonces, bien. Porque nosotros tendríamos que haber ganado las elecciones, no las ganamos por muy poquito. Entonces, cuando ves esta movilización popular, cuando ves los espontáneos, ¿no? Que es un fenómeno tan popular, que se vio mucho después de las elecciones generales y cuando fuimos al balotaje, ¿no? Sí, Porque el peronismo nace en la calle, nace ese 17 de octubre, también había espontáneos. Ningún peronista, socialistas, comunistas, radicales, conservadores, y se fueron todos peronistas. Entonces, nuestro ámbito natural es la calle. Y también es ganar las elecciones. Y estuvimos muy cerquita. Entonces, bueno, me da bronca que tuvimos que tomar conciencia después. ¿No? Después del 38.5 que sacó Daniel en las elecciones generales y salir con toda esa vocación a seguir predicando. Entonces, bueno, eso me da bronca y me gusta que estemos en la calle, porque es el lugar natural. Pero también el lugar natural del peronismo después de todos 12 años era el gobierno, porque hay que seguir sosteniendo y defendiendo, ¿no? Entonces, me gusta verlo a Axel con esta pasión, me gusta ver a todos los compañeros con esta pasión, pero tendríamos que habernos despertado antes. Pero no importa, ya estamos despiertos, hay que darle crédito al gobierno que nació hace poquito, con un nacimiento que nosotros sabemos, como dice Axel, los gerentes de las empresas al frente de los espacios públicos, ya sabemos lo que va a ocurrir. Y las medidas que se han tomado en este tiempo nos muestran con claridad que vamos a ver esa fotografía sepia que ya vimos de una Argentina para pocos, ¿no? Devaluación, quita de retenciones. ¿A dónde va a parar la mesa de los argentinos? El general Perón, con mucha claridad, siempre habló que hay que proteger la mesa y se exportan los saldos exportables. Y con esta quita de retenciones y con esta devaluación en un shock que no es el de Susana Jiménez, sino es un shock brutal, que por otra parte se anticipó en la campaña. Lo dijo Daniel con mucha claridad, lo que iban a hacer, y lo dijo Macri con mucha claridad. Entonces aquí no hay traición, no se dijo una cosa y se va a hacer otra. Se dijo que se iba a hacer esto, y lo hicieron. Y nosotros ya sabemos cuáles son los resultados. Hoy por ahí todavía hay alguna esperanza en el ciudadano que lo votó pensando que estas medidas van a ser buenas. Nosotros ya sabemos que no, lamentablemente, no lo decimos con alegría, porque nosotros queremos que al gobierno argentino le vaya bien, siempre queremos que le vaya bien. Ahora, estas medidas económicas que se han tomado son realmente graves. Los alimentos se van al diablo y como dice el presidente de la Sociedad Rural en una interpretación también grosera, el lomo no es el Mercedes-Benz, el lomo no es el Mercedes-Benz. La mesa de los argentinos se nutre de lo que producen los argentinos y producimos lomo, comemos colita de cuadril y no vamos a comer el requecho de lo que le quede a la vaca. Eso es el criterio de los argentinos. Y el trigo es el trigo nuestro y el maíz es de nuestro maíz y primero está en nuestra mesa. Entonces, vemos el sesgo que tiene este gobierno, un gobierno que ganó las elecciones diciendo lo que iba a hacer, cosa que nunca había ocurrido, porque estas medidas neoliberales o neoconservadoras o gorilas se han tomado siempre o con golpes de Estado o con traición. En este caso, estuvimos tan cerca. Tendríamos que haber puesto esa fogosidad antes, ¿no? Y seguramente hubiéramos ganado. Ariel Lijat. A ver, varios puntos. Primero, coincido con lo que dice Gabriel, que esto de que no hay sorpresas. Mauricio Macri dijo lo que iba a hacer, conocemos de dónde viene
y está cumpliendo con cada una de las promesas que hizo en su campaña. Eso, digo, lo dignifica en términos de su propio electorado. Para nosotros no hay ninguna sorpresa. Ahora retomo algunos de los puntos que planteaba Kichilov en los fragmentos que vimos. Uno que tiene que ver con los nombramientos, ¿sí? De gerentes, de hombres que vienen de grandes empresas. Tampoco hay sorpresa ahí. Digo, es la gente con la que se relaciona Macri. Cuando se criticaba al kirchnerismo de que pone gente cercana al kirchnerismo, Macri pone cercana a Macri. Por lo tanto, tampoco hay sorpresa ahí. Lo que sí quiero plantear son dos que tal vez pasan desapercibidos y que son, me parece, realmente graves. Uno tiene que ver con el nombramiento de la Unidad de Información Financiera, ¿sí? Que conducía José Sbatella, que básicamente es el órgano que controla, entre otras cosas, todo lo que tenga que ver con lavado de dinero, ¿sí? Y fuga de capitales. Fuga de capitales, eso. Están desembarcando en la Unidad de Información Financiera integrantes del estudio Martó. El estudio Martó es el estudio que se dedica a asesorar a las empresas sobre cómo lavar dinero y sobre cómo fugar dinero. Y de hecho, ese estudio es litigante en nombre de las empresas dentro de la UIF. Por lo tanto, sus hombres van a estar a cargo de un organismo en el cual han sido litigantes, por lo cual van a figurar ellos mismos en los expedientes que tienen que controlar de las empresas. Es un estudio que se jacta en su página web de ser uno de los estudios de abogados recomendados por la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Digo, uno de los nombramientos que por ahí pasa desapercibido y es preocupante. El otro que es preocupante es el de Luis Blaquier, ¿sí? Tal vez le suena el apellido, forma parte de la familia Blaquier, dueños del ingenio Ledesma, a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Sí? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el fondo generado por las acciones de más de 40 empresas que fueron tomadas por la ANSES cuando se reestatizaron las FJP, entre ellas el Grupo Clarín, y de hecho, este hombre, Luis Blaquier, es parte de la estructura corporativa de Grupo Clarín. Por lo tanto, pasa de ser parte del Grupo Clarín a controlar un fondo de garantía de sustentabilidad que es dueño del 10% de las acciones de Grupo Clarín, que es dueño de acciones del Banco Macro, que es dueño de una cantidad enorme de acciones y que genera muchísimo dinero para que la ANSES pueda luego redistribuir a través de asignación universal por hijo, de inversiones productivas, asignación por embarazo, etcétera. Esos son dos nombramientos que no están hoy en día en los medios de comunicación y que son realmente impactantes. El otro dato que daba Kichilov vinculado a para quién son estas medidas que nos sorprenden, bueno, hoy se conoce que la baja a cero de las retenciones a lo que Macri llamó industrias regionales, pero que son básicamente las exportaciones de lo mismo que se discutía en la 125, son 3.700 millones de dólares más a lo que ya ganan, 3.700 millones de dólares más para los sectores concentrados del agronegocio, ¿sí? Estos son 48.000 millones de pesos al dólar de hoy a 13 y algo. 48.000 millones de pesos. ¿Por qué 48.000 millones de pesos? Porque esos 3.700 millones de dólares valen 40% más que hace una semana. Claro. Cuando el dólar estaba a 9. La pregunta es, ¿eso se va a traducir, por ejemplo, en los salarios de los peones rurales, que van a ganar un 40% más? Porque los que venden los productos hacia afuera tienen un 40% más de dinero. Digo, ese es el otro dato, me parece fundamental. Y lo otro que quería retomar, algo que lo planteé la otra vez que vine, y tiene que ver con la idea de Macri de que él es un gobierno desarrollista. Insisto, Macri, a la única persona que ha citado desde que asumió es Arturo Frondizi, y ha citado al desarrollismo y a la idea económica desarrollista. La idea económica desarrollista, yo lo decía, lo vuelvo a resumir rápidamente, es la formulita carne más petróleo igual a cero. ¿Sí? Cuando lo contamos acá no habían pasado todas estas medidas, ¿sí? Carne más petróleo igual a cero significaba que con el dinero que vos ingresabas al país por vender carne o cereales al exterior, más el autoabastecimiento con el petróleo que te evitaba gastar dólares comprando petróleo hacia afuera, vos podías desarrollar la industria pesada, liviana, metalmecánica, petroquímica, etcétera, ¿sí? Traducido a actores políticos, ¿sí? La carne o los cereales es la mesa de enlace o es Burjail, el actual ministro de Agricultura. Traducido, el petróleo a actores económicos es obviamente Shell y es Aranguren, el ministro de Energía. Y traducido acero, a petroquímica, etcétera, es el grupo Techint. Y el gobierno de Macri arranca en carne o en cereales bajando las retenciones, en petróleo con su ministro diciendo que hay emergencia energética y diciendo que no es importante el autoabastecimiento, y en el grupo Techint con 190 despidos. Así arranca la fórmula carne más petróleo igual a cero que Macri dice defender del desarrollismo. Voy con esto a que las cuentas no le van a cerrar. O sea, es imposible cumplir esa fórmula si uno baja las retenciones, si uno no tiene autoabastecimiento y si uno libera a los grandes grupos económicos como Techint a que controlen no solo organismos estatales, sino que puedan al día o a la semana que vos asumas despedir 190 trabajadores. No le van a cerrar las cuentas.
Y la traducción me parece que no da desarrollismo, pero Edgardo Moca. Sí, hay varias cosas implicadas. Primero hay toda una corriente de mirada sobre el tema de la plaza que trata de ningunearla, digamos. Las plazas son minorías intensas, un uso absolutamente abusivo de una categoría que se usa para bien otra cosa, digamos, ¿no? Ahora, la intensidad de estas plazas, la intensidad y la masividad, está hablando de un fenómeno nuevo que confluye, como decía Gabriel, con una larga memoria del pueblo argentino, pero que también confluye con las plazas de otros países. Venimos de las elecciones de España. Un partido que nació en las plazas, salió tercero y salió a pocos votos de la socialdemocracia española, con la vieja, rompió el bipartidismo. Digamos, hablamos de Podemos, ¿no? Podemos rompió el bipartidismo, Podemos incorporó una alternativa de poder político en España. Y estas plazas tienen una clave, me parece que hay una clave en el desarrollo, en el despliegue que yo creo que recién empezó. Yo creo que esto es recién el comienzo de un fenómeno. ¿Por qué? Porque la plaza viene a ocupar, viene a romper el muro mediático, viene a hacer conocer, viene a hacer escuchar. ¿Quién lo escuchó a Kicillof desde que asumió Macri? ¿Quién escucha a tantos que en otro momento se los escuchaba? Se los escuchaba, por cierto, menos que a los que tiraban permanentemente bombas en contra del gobierno bombas mediáticas contra el gobierno de Cristina Kirchner, pero se los escuchaba. Hoy prácticamente han desaparecido del mapa mediático. Entonces las plazas, el entusiasmo de las plazas, la masividad y el contenido de las plazas, yo creo que tenemos que ponerle mucha atención y creo que hay un compromiso para todos nosotros, comunicadores, pero sobre todo la dirección, la conducción política, los compañeros más conocidos, más reconocidos. El lugar está en la plaza. No quiero decir que vamos a abandonar los terrenos que podamos ir ocupando en los medios de comunicación, que van a ser muy difíciles, según todo el mundo está viendo. Va a ser muy difícil romper el muro mediático adentro de los medios. Yo hago un aporte a eso, comparto lo que dice Edgardo, pero también a mí me gusta mucho hacer autocrítica. Y la hacemos mucho para adentro, ¿no? El peronismo siempre fue una gran autocrítica hacia adentro. Para afuera defendemos todo, para adentro nos peleamos, ¿no? Por eso somos peronistas. Pero voy a hacerla pública esta autocrítica. Hemos abandonado las plazas más de lo que deberíamos en esto. Antes. Cuando teníamos el gobierno. Claro. Entonces, Sí. digo, por supuesto que hay ejemplos maravillosos, pero pongamos todos una autocrítica y la plaza no se debe abandonar cuando tenés también el gobierno. Gabriel, ¿no? Gabriel, quería agregar algo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que es, vamos a decir, el nudo gordiano, por decir un lugar común, y precisamente donde vos fuiste vicegobernador, y el gobernador, el candidato, si querés, de la derrota o del cuasi triunfo. Eso te lo dejo a vos. Sigue siendo, evidentemente, el hecho de haber perdido el peronismo, ese bastión electoral, que impresionante, que ocupa, es un país aparte, si querés, la provincia de Buenos Aires, me hace preguntarte, ¿qué pasó? ¿Dejó de ser peronista la provincia de Buenos Aires? Porque de Córdoba esa parte es otra motivación y no es importante como lo que ocurrió en Buenos Aires. ¿Dejó de ser peronista o por lo menos perdió gran parte de esa mística, más allá de lo que marcaba Edgardo de el fervor y la pasión ahora digamos, resurgiendo? Varias cosas, son múltiples causas, pero entiendo tu pregunta. Creo que Daniel fue un gran candidato. Es un candidato importante, muy bueno, que tuvo un gran rol. Las encuestas nos daban derrotados por más de 10 puntos en el balotaje y estuvimos tan cerquita, ¿no? O sea que nuestro candidato le aportó muchísimo en el resultado y en la impronta. Estuvimos muy cerquita. Creo que Daniel ha sido un candidato muy, muy sólido y que también cuando salió a la calle encontraba ese afecto que lo cargaba de energía, porque hay que estar en esas campañas, ¿no? Poniendo el físico, el cuerpo. Entonces, creo que Daniel ha sido un gran candidato. ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que le erramos en la ingeniería electoral. Cuando presentamos dos listas, dos fórmulas a las PASO, generamos un hueco
generamos una cuña, nos podían meter una cuña. Entonces la descalificación fue muy grande. Seguramente esas críticas que tuvo Aníbal, que dejaron de aparecer en los medios y por supuesto nunca en la justicia después de la derrota de Aníbal. O sea, porque venta de efedrina y 3 asesinatos no es poca cosa, son groserías, brutales, infamias brutales o acusaciones brutales. Digo infamia porque si fueran ciertas, después del domingo donde perdió a Aníbal, hubieran estado también en la tapa de los diarios. Dejaron de existir en la consideración mediática. Igual que el fraude. Igual que el fraude. O sea, por eso digo que es una infamia. Pero esa crítica alguien la puede imponer precisamente porque hay 2 fórmulas. Entonces le tiran un muerto a un candidato y están todos mirando al otro candidato. Pero nosotros presentamos esa ingeniería. Lo más lógico, porque las internas o las PASO, para un partido como UNEN, está bien. En el Café Las Violetas podés hacer unas PASO. Y el que gana está contento y el que pierde lo acompaña. Ahora, los peronistas, cuando hacemos internas, son internas peronistas. Entonces, se tiran con de todo en términos de crónica. Y esa cuña aparece. Entonces yo creo que el resultado en la provincia de Buenos Aires trae consigo una mala ingeniería electoral. Recuerdo que la presidenta planteó que iba a ser Florencio Randazzo, una sola fórmula. Y ahí seguramente otro hubiese sido... Sí. Bueno, si mi abuelo no se hubiera muerto, estaría fumando la pipa, decía mi viejo. Pero... Sí, sí, sí. Creo que con una sola fórmula, digamos, hay que hacer lo imposible para llegar al acuerdo, ¿no? Y para acordar, dice Rodolfo Kusch, hay que vencerse a sí mismo. Entonces, creo que hay que volver a Kusch, ¿no? Y vencer el ego que todos tenemos adentro, donde pensamos que somos todos imprescindibles. Entonces, para acordar vencerse a sí mismo, Rodolfo Kusch básico, una sola lista del peronismo a nivel nacional y a nivel provincial, para no presentar estos escenarios donde las cuñas de los adversarios están generando una potencialidad de daño muy grande. Rita Veras. Sí, una pregunta con respecto para Gabriel, con respecto al futuro, ¿no? Creo que la autocrítica es imprescindible siempre, pero lo que se ve hacia adelante es, por un lado, una gran movilización popular espontánea, no bajada desde la dirigencia, sino que creo que ha habido una militancia que ha superado incluso las expectativas de la dirigencia. Y por otro lado, un peronismo que está, y un Frente para la Victoria, digamos, nunca sé cómo ponerlo, si el Frente subsumiendo al peronismo, el peronismo subsumido en el Frente, que tiene que definir liderazgos a futuro. Y un Cambiemos que trata de, obviamente, ahí sí, poner cuñas fuertes porque maneja todas las cajas del país. Maneja la nación, maneja la ciudad, maneja la provincia de Buenos Aires y con una situación de tensión económica, social. ¿Cómo ves ese rearmado del peronismo de acá hacia adelante? Lo veo bien. Lo veo muy bien. ¿Con qué liderazgos? Porque ves, hay opiniones de gobernadores como Urtubey que corren por derecha absolutamente y hasta ponen en cuestión con lo todos, que ha hecho el yo lo veo kirchnerismo. con todos. Porque comparto con vos, Nora, que la espontaneidad de la ciudadanía, de los militantes, de la gente, de los compañeros, superó la quietud de muchos de nosotros. Entonces, eso es valiosísimo porque nos nutrimos de eso. Entonces, desde ese despertar a la militancia, yo le hago una analogía con la derrota en el 83, donde todos dábamos por sentado que después del 30 hablábamos y que ganábamos sin ninguna duda. Y después del 83 vino un 85, vino una discusión, recuerdo esas plazas maravillosas de Antonio Cafiero, y después vino un 87, donde ganamos la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recuperamos la provincia, con una gran mística. Yo hago una analogía, entonces creo que con todos. Y esa cuestión peronismo Frente para la Victoria lo resolvió Máximo en Argentinos Juniors. Dígale como quiera,
peronismo o Frente para la Victoria. Yo creo que el peronismo es un continente tan amplio donde y frentista. Siempre fue frentista el peronismo. Siempre fue frentista. El Frente para la Victoria ha sido un instrumento electoral como ha sido el Partido Justicialista. Pero somos todos peronistas, digamos. En ese continente nos vamos a encontrar los gobernadores que a veces tienen posiciones más conservadoras, los compañeros que a veces tienen posiciones más avanzadas, pero somos todos peronistas. Esto ya lo planteó el general en Puerta de Hierro, ¿no? Lo recuerdo cuando planteaba hay más ortodoxos, más heterodoxos. Hoy tenemos que estar todos juntos, porque tenemos un vértice que es la justicia social. Y enfrente hay un gobierno que vuelve a activar la teoría del derrame, que es absolutamente inmoral para el peronismo. No se puede construir con que se le caigan a los ricos las obras a ver si los de abajo pueden estar un poquito mejor. Entonces, todos los que tenemos el vértice en la justicia social, en esa patria justa, libre y soberana, nos vamos a encontrar en el andar de este movimiento. Entonces, creo que el peronismo es nuestro continente. ¿Y el liderazgo, Gabriel? Y el liderazgo va a surgir de esa espontaneidad. Yo creo que Daniel queda muy bien parado, muy bien posicionado. Yo que tuve algunas diferencias con Daniel al principio, que después nos conocimos mejor, y yo aprendí a entenderlo, a conocerlo y a reflexionar mucho. Lo vi muy cargado del contenido y de la dirección y del rumbo. Creo que Daniel está muy bien posicionado y surgirán también nuevos compañeros para distintos espacios. Hay muchos intendentes jóvenes que también han ganado. Y muchos compañeros que nos vamos realimentando de ese andar con los compañeros, con la gente, con los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay muchísimos muy buenos dirigentes. Creo que el gran potencial que tiene Daniel es haber hecho una excelente elección y yo lo veo con mucha madurez, con mucha confianza en sí mismo y veo ese calor popular cuando camina por las calles, ¿no?